Amigos queridos, sean bienvenidos esta nueva semana en su programa Cita con tu médico. Esta semana, ya semana de Pascua, ya estamos en la tercera semana de Pascua, tenemos la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 30 al 35. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio, quizá se habla del pan. Jesús nos hace ver en este evangelio lo que era el pan del pasado y el pan que Él nos ofrece. Entender que el pan es necesario y sigue siendo necesario en nuestra vida para poder vivir, o sea, para poder continuar caminando esta vida que nos toca. Incluso podemos ver la terrible crisis de hambre que existe hoy día en este sector de Palestina y cómo las personas hasta mueren por un trozo de pan, igual en África. Entonces, este pueblo que tenía que caminar por el desierto y que caminó por 40 años, necesitaba pan. Ese pan que Moisés negocia con Dios para que les llegue a su tiempo y el pueblo pudiera resistir todo este tiempo del caminar en el desierto. Jesús nos dice que Él nos da el verdadero pan, que es el pan de la vida, y que ese pan que da Jesús nos permite no tener más hambre, sino que seguirlo a Él y llegar a la vida eterna. Como seres humanos, como necesidad del hombre, hay que alimentarse. Y el alimento tiene pues la parte física, que es la que nos permite nutrirnos. Y este pan que nos ofrece Jesús, que es la Eucaristía, nos permite nutrirnos en el espíritu y que Jesús llegue a nuestras vidas físicamente por el pan y espiritualmente también. Por lo tanto, esta alocución hacia el pan es muy importante porque tenemos que recordar que Jesús es el pan de vida. Esta semana tenemos dos fiestas bonitas, que una es el día 15 de abril, que es de San Damián de Molokai. Recordemos a este santo, que es un santo muy importante. Nace el 3 de enero de 1840 en Bélgica y se lo llamaría el leproso voluntario, porque él, con tal de atender a los leprosos que estaban en un total abandono, se contagia de la lepra y él sabía que eso iba a pasar y lo acepta libremente. Dice que de pequeño iba a la escuela y disfrutaba mucho haciendo obras manuales, por ejemplo, casitas como las que tenían los misioneros en la selva. Y ya de pequeño tenía ese deseo interior de ir a tierras lejanas a la misión. Siendo joven, lo arrolló un carro y de manera milagrosa se levantó sin ninguna herida.
y el médico que lo atiende dice: este muchacho tiene energía para emprender trabajos muy grandes. Siendo pequeño, decidió irse con su hermanita a vivir en un bosque como ermitario y en oración. La familia se asustó mucho con esta desaparición, pero unos campesinos los habían visto y lo llevaron hacia su casa. A los 17 años, él decide estudiar comercio para ayudar en el negocio de granos de su padre, pero siempre tenía esta inclinación para estar cerca de Jesús en la Eucaristía. Y un día entra en una parroquia donde predicaba un padre redentorista, y en ese momento él siente que hay un cambio en su vida. El día 3 de enero de 1859, su padre acompaña a su hijo al convento de los Sagrados Corazones en Lovaina, y a los 19 años ya tenía firme su vocación para ser sacerdote. Sin embargo, en un primer momento no lo aceptan porque era como demasiado grande para aprender latín y humanidades, que era básico en la vida de un sacerdote. Sin embargo, poco a poco él estudiaría y se recibiría su hábito el 2 de febrero de 1859 con el nombre de Damián. Posteriormente sale la oportunidad de hacer una misión que fuera a Hawái, para hacer misión en esas islas que en realidad no tenían ningún conocimiento de Dios. Y es así que él se alista para ir a esa misión y navegaría 140 días en aguas tormentosas. Posteriormente, en 1865, llega a Hawái y es ahí donde es ordenado sacerdote y hace su primera misa en la Catedral de Honolulu. Posteriormente lo mandarían a unas islas de ese archipiélago que es muy grande, y donde él llegó no había nada, así que le tocó pasar la noche debajo de las palmeras. En esa isla tenía la particularidad de que la mayoría de las personas que vivían ahí eran protestantes, pero con la ayuda de unos pocos campesinos católicos construye una primera capilla que era de paja y tenía un techito. Allí empieza a celebrar las misas y a catequizar. Él encuentra en esta isla mucha pobreza, mucha enfermedad, y también que eran gente que tenía muchas supersticiones y que no creía en realidad en Dios. Posteriormente lo mandan a una isla en Molokai, que era una isla grande y que se recorría en muchas horas. Dice así que caminaba y caminaba a lo largo del día, y en la noche se quedaba en una cabañita y se dedicaba a la oración. Posteriormente vienen estos huracanes y destruía realmente todas las cosas que se hacían, porque el huracán acaba con todo. Damián se da cuenta que los habitantes de esas islas, que eran maravillosas, que tienen un paisaje maravilloso, tenían el problema de que había islas en las cuales, además de todas las enfermedades, había lepra. Es así que él escoge esta isla de Molokai, donde se llevaba a todos los leprosos, y es ahí donde él va a empezar, en realidad, por designación del obispo, a hacer su trabajo.
El padre Damián sabía que trabajando con los leprosos en algún momento él se iba a contagiar, porque recordemos que la lepra es una enfermedad bacteriana que se transmite por vía aérea. Entonces, igual que la tuberculosis, es un bacilo parecido. Y nadie quería ir, por supuesto, a trabajar largo tiempo con estas personas. Él escoge ir a vivir con ellos entre estas personas que ya eran verdaderos monstruos por sus mutilaciones, que tenían infecciones también, y servirlos, educarlos y catequizarlos, enseñarle a Cristo. Él vivía con ellos, comía con ellos y, por supuesto, el problema mayor es que se contaminó luego de un tiempo y empieza a tener este síntoma de la lepra. El padre Damián conseguiría también que de parte de Europa le ayuden con dinero para su obra y es por eso que puede mantener realmente estas misiones. Un día, cuando se despierta, en el año 1879, empieza a sentir un dolor y unas manchas sospechosas y que van aumentando, es cuando él en realidad se da cuenta de que está contaminado con la lepra. Sufrió mucho con esta enfermedad, no había en realidad un tratamiento efectivo en ese tiempo y los dolores eran terribles porque afecta también a los nervios periféricos. Incluso fue objeto de muchas calumnias estando ya enfermo, porque consideraban que él había adquirido otra enfermedad como la sífilis, lo cual no era cierto, sino que sufría los dolores de esta enfermedad tan terrible de la lepra. Y él sabía que al final estaría prácticamente desfigurado. Entre sus notas se encuentran unas que era propia de San Juan de la Cruz. Señor, sufrir aún más por vuestro amor ser aún más despreciado. Bien, el padre el 15 de abril de 1889 muere y tenía 49 años. Había pasado ya 16 años desde que él inició esta misión en esta isla de los leprosos. El padre Damián sería conocido como el patrón espiritual de los leprosos y también posteriormente los enfermos de SIDA y de los marginados. El 3 de diciembre del 2005 sería elegido como el belga más grande de todos los tiempos y beatificado por Juan Pablo II el 4 de junio de 1995. Benedicto XVI lo canoniza el 11 de octubre del año 2009, quedando su fiesta para el 15 de abril. Pidámosle a San Damián de Molokai que nos ayude a entender de manera generosa los sufrimientos de las personas que tienen enfermedades tan desfigurantes y tan duras. La lepra todavía existe en el mundo y existe en el Ecuador. Y como él es patrono también de los enfermos con VIH-Sida, son pacientes que sufren muchísimo por su enfermedad y por la discriminación. Tenemos también el día 16 de abril la fiesta de Santa Bernardita Subirú. Recordemos que ella nace en Lourdes en 1844. Sus padres eran sumamente pobres y cuando la bautizan como María Bernadette. Era la mayor de varios hermanos
y sus padres muy pobres vivían en un sótano húmedo y miserable. El padre tenía el empleo de sacar la basura del hospital en el sitio donde ellos vivían. Esta niña siempre fue una niña un poco débil por una mala alimentación y el estado de pobreza en el cual vivía toda la familia. Siendo muy pequeña sufrió el cólera, que la dejó mucho más debilitada, y esa zona de Lourdes es una zona muy fría, por eso también adquirió ella asma desde pequeña, que le causaba muchos problemas para respirar, y esta enfermedad la acompañó toda su vida hasta el momento de su muerte. Bernardita tuvo fue escogida para para ver a la Virgen, porque ella ya había hecho la primera comunión y el 11 de febrero de 1859 ve a la Santísima Virgen María en esta región de Lourdes. Recordemos que la Virgen se aparecería desde febrero hasta julio de este año 18 veces a Bernardita y le dice: no te voy a hacer feliz en la vida, pero sí lo serás en la otra. Por eso esta niña que tuvo la dicha de ver a la Virgen tantas veces sufrió muchas humillaciones, penalidades y enfermedades hasta el fin de la vida. La Virgen María le dijo algunas cosas en secreto que ella guardó hasta el final de sus vidas, de tal manera que muchas personas nunca supieron que ella había sido la vidente de la Virgen de Lourdes, sino pocas, probablemente ya hasta el momento casi de su muerte. Posteriormente sería admitida por la comunidad de las Hijas de la Caridad de Nevers y no la querían coger porque ella era muy débil. Finalmente la admitieron, pero no había profesado los votos porque era muy débil y enfermiza. Sin embargo, se enferma muy gravemente y estando a punto de morir recibe los votos y milagrosamente se curó. Quedaría en esa comunidad como enfermera y sacristana y sufriría con esta asma y problemas pulmonares, a lo mejor también una tuberculosis, que la atormentaban y la limitaban mucho para el quehacer diario. Sin embargo, Bernardita Subirú supo ser fiel a la Virgen María hasta el final y sufrió muchísimo en el convento porque la superiora no la quería y juzgaba mal todo lo que ella decía o hacía. Eso le causó a ella mucho sufrimiento, además físico, porque no entendían sus enfermedades. Y la religiosa superiora consideraba que lo que ella decía, que era un dolor de la rodilla, sus excesos de asma, lo hacía para no realizar bien su trabajo. Recordaría pues ella que la Virgen le dice: no te haré feliz en esta vida, pero sí en la otra. Finalmente ella muere en esa comunidad, pero antes de eso le pide que escriba al Santo Pontífice y que pida una bendición especial para esta pobre enferma. El obispo al que le pide le trae la bendición del Papa y un crucifijo de plata que le mandaba como un regalo. El 16 de abril de 1879 dice ella: yo vi a la Virgen, sí la vi y era muy hermosa. Ruega, Señora, por esta pobre pecadora. Y así muere a los 35 años. Cuando ella muere,
hubo una muchedumbre muy grande que fue a su entierro y se empiezan a conseguir milagros por intercesión de ella. Por eso, el 8 de diciembre de 1933, el Papa Pío XI la declara santa. Santa Bernardita Subirú, ruega por nosotros en este tiempo de tanta dificultad para el Ecuador y para el mundo. Amigos queridos, vamos a hacer una pausa para empezar la segunda parte de este programa. Los espero. La Voz de María quiere regalarte $5,000 y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización, porque con tu ayuda seguiremos adelante. Con un aporte de $10 te puedes ganar un primer premio, $5,000, un segundo premio de $1,000 o un tercer premio de $500. El sorteo será transmitido a través de nuestras redes sociales el viernes 20 de diciembre de 2024. Recuerda que la Voz de María cuenta contigo. Gracias amigos por continuar con el programa. El tema que les traigo hoy día es la pérdida auditiva o la sordera. Se dice que quien sufre pérdida de la audición la tiene cuando no es capaz de oír tan bien como las demás personas que tienen un oído normal. Es decir, cuando el umbral de audición es menor a 20 decibelios o menos. La pérdida de la audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Tiene varios niveles y puede afectar un oído o puede afectar a los dos oídos. Y en la mayor parte de las veces lo que existe es una dificultad para oír una conversación o para escuchar sonidos muy fuertes. Hay personas que tienen solo una pérdida del oído leve, pero otras pueden tener una pérdida grave. Y entonces, según qué grado de pérdida de oído tenga, es como puede superarse o mejorar esta discapacidad. En algunos casos solamente es con audífonos, en otros casos incluso se puede hacer un implante de la cóclea y en otros casos pues sencillamente hay que aprender el lenguaje de los signos. Hablemos un poquito de que la pérdida de la audición puede afectar las distintas partes del oído. El oído tiene, el oído o el sentido del oído y de poder escuchar tiene varias partes anatómicas. Uno es el oído externo. El oído externo es aquel que está dado por el pabellón del oído, las orejas en realidad. El canal auditivo que llega hasta el tímpano. Un oído medio que va desde el tímpano hacia atrás, que tiene unos huesecillos, y el oído interno que tiene el órgano de la audición, que es la cóclea, y los canales semicirculares que dan el equilibrio, y el nervio también, el nervio acústico que va a conectar con el cerebro. El sistema auditivo, todo este órgano y sistema auditivo procesa la información que recibimos y la lleva hacia el cerebro, de tal manera que también las vías nerviosas intervienen en que se pueda escuchar o no. Por eso existe unas pérdidas, una clasificación de la pérdida auditiva. Puede ser conductiva, o sea, cuando existe un bloqueo en el sonido que va desde el oído externo al oído medio, y en ese caso, cuando es de tipo conductiva, generalmente puede haber alguna operación que ayude. Muchas veces las lesiones están en el tímpano. Ahora, cuando la pérdida es neurosensorial,
habla de que ya afecta el oído interno y el nervio auditivo. O puede haber lo que se llama una pérdida mixta, que sería neurosensorial y también conductiva. Entonces, según cuál sea el origen de la sordera, es lo que se podría ofrecer de tratamiento. Cuando hablamos del trastorno del espectro de neuropatía auditiva, hablamos que el sonido entra de manera normal al oído, pero por presencia de daños en el oído interno o en el nervio, el sonido no se procesa y no llega al cerebro. De esa manera se produce también la sordera. También podemos decir que la sordera puede ser leve y llegar hasta ser una sordera profunda. Hablamos de una pérdida auditiva leve cuando la persona puede escuchar algunos sonidos, pero no los oye claramente y es como si le hablaran en un susurro. Cuando es una pérdida auditiva moderada, la persona prácticamente oye muy poco de lo que le dicen, escucha poco, y cuando la pérdida auditiva es grave, no escucha nada de lo que sea en un nivel normal y es probable que solo pueda escuchar sonidos realmente muy fuertes. Pero puede haber una pérdida auditiva profunda en la cual no se oye ningún sonido. También hemos dicho que se puede perder el oído de un solo lado o de los dos lados. Puede también estar relacionada que la pérdida de la audición ocurra antes de que la persona aprenda a hablar. Entonces hablamos de una etapa prelingüística y quizá eso lo conocemos como sordo mudo, o sea, no aprendió lenguaje porque no dejó de oír antes. O pierde el oído después de que aprende a hablar. Entonces es probable que sea sordo, pero sí puede hablar, aunque hable mal, pero puede hablar. También la pérdida auditiva puede ser igual de intensa en los dos lados o puede tener diversa intensidad en uno y otro lado. También podemos decir que la pérdida del oído puede ser gradual, o sea, poco a poco se va perdiendo esta capacidad o puede ser repentina o que en el tiempo haya como una fluctuación. Hay tiempos en que oye mejor y tiempos en que oye peor, pero eso es bastante más raro. Sin embargo, también hay aquella sordera que es congénita, que está presente al nacer. Generalmente, cuando la pérdida de la audición se adquiere antes de nacer, esta pérdida ya es definitiva y es causada por ciertas infecciones. Por ejemplo, la rubiola puede dejar sordo y también la infección por citomegalovirus. Puede adquirirse la sordera en el momento del parto por una falta de oxígeno, por un niño que tuvo muy poco peso al nacer, también cuando hay esta ictericia neonatal muy severa. Y luego las que van a aparecer, la sordera se instala en la infancia, en la adolescencia, generalmente por infecciones del oído, otitis crónicas supurativas, o sea que han dañado el tímpano y que pueden afectar también al oído medio, meningitis, las meningitis en los niños pequeños sobre todo, se cura la meningitis, pero puede quedar con una sordera como una secuela. Y en la edad adulta y en la edad avanzada por enfermedades crónicas, el tabaco también afecta, lo que se llama la otoesclerosis, que es un envejecimiento
de los huesecillos del oído que se esclerosan, entonces no se puede escuchar. Y también propio de la edad. Parece que con la edad se va perdiendo esta capacidad de escuchar precisamente porque hay como un envejecimiento de la parte de los huesecillos o de la parte que transmite al cerebro el sonido. Ahora, hay causas de sorderas que son transitorias. Por ejemplo, un tapón de cerumen que sea muy profundo y que a veces afecta al mismo tiempo los dos oídos. Es decir, estoy sordo, pero esto me ha ocurrido hace un mes. Yo no estaba sordo. Generalmente es por un tapón de cerumen y eso pues tiene solución, porque se limpia el oído y se recupera la capacidad de escuchar porque ya está libre el conducto para escuchar. También por traumatismos directos en el oído o en la cabeza puede haber una pérdida de la audición que no es por otra causa, sino por un trauma. Y una causa muy importante de pérdida del oído, que es los ruidos y sonidos muy fuertes. Hay que insistir que hoy día los chicos y también algunos adultos escuchan música a unos niveles extraordinariamente altos. En el auto, en el dormitorio o la televisión, con estos ruidos donde hay violencia, explosiones y ruidos, que es fantástica la película, pero ese sonido tan fuerte, escuchado por largo tiempo, lastima el oído. Y otra causa también son estos audífonos que se usan por horas al día a un volumen muy alto. Lastima el oído de manera que puede ser irreversible. También hay medicamentos que son ototóxicos, hay antibióticos que pueden afectar al oído y ciertos medicamentos. Y recordemos que las infecciones del oído, sean virales o sean bacterianas, maltratadas o sin tratamiento adecuado, pueden causar una lesión porque se repite la infección y se mantiene mucho tiempo. Este proceso supurativo en el oído puede dañar el oído definitivamente en una persona que no tuvo ese problema anteriormente al nacer. Cuando una persona no puede escuchar, eso tiene una consecuencia en su vida si no buscamos una solución para la sordera. Por ejemplo, afectaciones en la parte de la comunicación, comunicarse con los demás porque no escucha, y probablemente también en el lenguaje. Hemos dicho que si la sordera aparece en un niño que todavía no había desarrollado el lenguaje, es probable que no lo pueda desarrollar porque no oye los sonidos. O que pueda hablar, pero no puede hablar con una claridad porque no escucha bien, entonces como que se le distorsionan los oídos y aprende a hablar de esa manera. También puede afectar en la parte del aprendizaje, porque al no poder comunicarse adecuadamente, se afecta el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento de la persona. Puede haber como un estigma social. Ese sordo, el sordo tal, se lo estigmatiza por estar sordo y eso puede causar un aislamiento social y una soledad terrible, porque además de que no oye, que ya causa aislamiento y soledad, la sociedad o su medio lo estigmatiza y eso lo retrae más. También tiene consecuencias económicas y sociales, porque sencillamente si no ha aprendido a hablar, si no ha tenido una educación adecuada o no tuvo acceso a la educación, por supuesto que los trabajos que puedan hacer son muy pocos o ningún trabajo. Entonces no hay medios para subsistir.
Y también al no tener una escolarización adecuada, los trabajos que puede hacer pueden ser muy rústicos, o sea, nunca va a poder realizar un trabajo con mejor sueldo. Hay una realidad también, que muchos niños que son sordos nunca son escolarizados, nunca van a la escuela. Para ellos entonces el futuro es mucho más difícil porque no tienen ningún medio de sustento, ni siquiera cómo defenderse, porque algunos ni siquiera pueden hablar. Debemos saber que muchas causas de sordera que no sean congénitas o de las que hemos dicho que ya son irreversibles, podrían prevenirse. Y podrían prevenirse de una manera bastante simple. Por ejemplo, que las madres y que los niños tengan las vacunas completas, porque si decimos que el sarampión intrauterino y la rubiola también, más que nada, el sarampión en la vida adulta o en el niño pequeño, sarampión y rubiola, está en las vacunas que un niño recibe y que la madre debería tener puestas cuando embaraza, ya el hecho de tener las vacunas ayudaría a prevenir que hubiera este problema de la sordera. Y luego el uso de sustancias que son tóxicas para el oído hay que evitarlas porque sabemos que pueden ser dañinas para el oído. También recordemos la protección del oído en el ámbito laboral. Hay industrias en las cuales el sonido es muy fuerte y está indicado el uso de estos como no solo tapones de oído, sino que son como unas orejeras aquí que se ponen a presión para no dejar pasar el oído, el ruido, porque la exposición crónica a este ruido intenso va lesionando el oído poco a poco y la persona va perdiendo audición aún sin darse cuenta. Eso también ocurre en los músicos. Los músicos de profesión tienen que estar años expuestos a sonidos intensos y descubren ya cuando son mayores que han perdido bastante capacidad auditiva. También hemos hablado de que hay medicamentos que son ototóxicos y que debemos manejarlos con cuidado y por etapas muy cortas. Además de la prevención, es importante detectar tempranamente la pérdida del oído, porque si se detecta tempranamente, entonces se puede buscar alguna ayuda que pueda hacer, ¿verdad? Por ejemplo, los niños pequeños, probablemente si ya tienen una pérdida total del oído, ese niño debería ir a una escuela especial donde pueda aprender el lenguaje de signos y de esa manera poder relacionarse con los demás y tener alguna escolarización. Luego, cuando la pérdida del oído ya es en la edad adulta, el uso de los audífonos, ahora hay una variedad enorme de audífonos para las personas que están un poco sordas y tienen una resolución maravillosa. Es más, prácticamente son tan pequeños que no se ven y luego se puede recuperar bastante de esos sonidos que ya antes no se escuchaban y por supuesto la persona empieza a relacionarse mejor con su familia, con el medio laboral y socialmente. Porque las personas que pierden el oído poco a poco, de alguna manera y sin darse cuenta, se van aislando en su medio familiar y social, porque están en una conversación y se pierden, o sea, no saben de lo que están hablando o interpretan unas palabras y no es realmente toda la información que le tiene que llegar.
Eso va haciendo que la persona sienta un poquito de vergüenza, decir, es que no te escucho, no oí bien, he pensado que es otra cosa y se aísle. Y en el plano laboral, por supuesto, hay una limitación mucho de la parte laboral y social. Existe luego lo que se llama los implantes cocleares, que pueden ser de una gran ayuda. Son muy caros y hay que determinar a quién sí le va a servir y a quién no le va a servir. Y luego, lo que ya sabemos, todos los lenguajes de los signos, que no solo lo aprenden las personas que son sordas, sino las personas que vemos hoy día, por ejemplo, que en la televisión, en el momento de las noticias, hay una persona que nos narra las noticias con el lenguaje de los signos. E incluso ya existen películas y todo esto que vienen con este lenguaje de los signos para que la persona pueda integrarse a todas estas nuevas cuestiones de las noticias, de la televisión, de los hechos, porque antes recordemos que si usted era sordo pero sabía leer, podía leerlo en los periódicos. Pero hoy día, pues cada día todo es más digital y más el lenguaje que se tiene que escuchar. La idea de tocar ese tema es que la pérdida de la sordera no tiene que ser algo que impida que tengamos una vida de lo más saludable, de lo más normal, y también que no sea un estigma para la familia que tiene una persona sorda. Amigos queridos, vamos a hacer una pausa. Iniciamos la siguiente parte del programa. Los espero. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. La Voz de María quiere regalarte $5,000 y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización. Porque con tu ayuda seguiremos adelante. Con un aporte de $10 te puedes ganar un primer premio de $5,000, un segundo premio de $1,000 o un tercer premio de $500. El sorteo será transmitido por todas nuestras redes sociales el viernes 20 de diciembre de 2024. Recuerda que La Voz de María cuenta contigo. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo.
Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y/o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Gracias amigos por esperarme. Tengo el tema de las úlceras varicosas. Las úlceras de las piernas es una expresión penosa y grave que se produce por una enfermedad venosa crónica. Hay un porcentaje del 1 al 2% de la población general que padece de estas úlceras varicosas, sobre todo en las piernas. Y se produce cuando, debido a las varices, se pierde la continuidad de la piel en estas zonas donde hay varices, y esta piel no logra volver a cicatrizarse en un lapso de 2-3 meses, sino que por el contrario va profundizándose esta pérdida de la piel de tal manera que se producen estas tremendas úlceras. Las úlceras generalmente se producen porque hay una insuficiencia en las venas. La bomba de los músculos que hace que la sangre venosa regrese de las extremidades inferiores hacia el corazón no funciona bien. Y entonces la sangre va más lentamente en estas zonas de las piernas y poco a poco se van haciendo estas varices. Es vital hacer un diagnóstico también temprano de este problema de las varices para no llegar a las úlceras varicosas. Sin embargo, cuando ya aparece una úlcera varicosa, es importante tratar de hacer un diagnóstico temprano de esa ulceración y buscar el tratamiento que sea más adecuado. Generalmente las úlceras varicosas van a ser tratadas por un flebólogo, que es el que trata estos problemas, pero muchas veces vemos que están asociadas a otras enfermedades y por lo tanto necesita que sea visto de una manera interdisciplinaria. Cuando encontramos que hay una úlcera varicosa, lo que debemos tratar es de que esa úlcera se cierre. O sea, ese es el mayor desafío, que se cierre esa úlcera varicosa. Pero muchas veces cuando no es posible, entonces hay que tratarlas de diferentes formas. Uno de los primeros tratamientos es la compresión, o sea, hacer compresión en las piernas para que la sangre regrese adecuadamente a
el corazón. Y es importantísimo hacer una buena compresión porque sean con medias elásticas o con vendajes, lo que permite es que la sangre no se quede ahí más tiempo de lo debido. Y cuando se logra tener un buen retorno, ayuda mucho a que los tejidos no se lesionen. La terapia compresiva hemos dicho que es muy importante y que en muchos casos junto a otro tratamiento por vía oral es suficiente para que no aparezcan las úlceras, para evitarlas. Sin embargo, cuando aparece una úlcera y ya la úlcera empieza a hacerse profunda, es necesario generalmente intervenir también para controlar la infección, porque muchas de estas úlceras se infectan. Eso es casi inevitable y entonces hay como calor, hay un eritema, se ponen rojos y en muchas ocasiones aparece una secreción purulenta. En ese momento es necesario, además de la limpieza, hay que limpiar. Habrá que usar antibióticos tanto localmente y a lo mejor también sistémicamente. Cuando aparece una úlcera que se infecta, es muy importante debridar, o sea, sacar todo este tejido que está muerto, porque ya ese tejido, por eso se ha puesto purulento, porque ya no tiene vida. Entonces hay que hacer una debridación adecuada. Muchas veces hay que limpiar profundamente hasta que quedan las partes circundantes como rojizas y sangrantes. Esto se puede hacer de manera manual, muchas veces se puede hacer de manera quirúrgica y otras veces se usan sustancias enzimáticas que ayudan a terminar con este tejido muerto. La debridación es importante hacerla tantas veces sean necesarias hasta que salga todo este tejido que está muerto para que pueda ocurrir realmente una cicatrización. Existe también unos apósitos especiales que se pueden usar para mantener la herida limpia e hidratada, que permite que haya una mejor cicatrización y que empiece a granular tejido. Y lo que se llama un medicamento que ayuda mucho, que es la pentoxifilina, que lo que hace es mejorar la microcirculación y también la oxigenación de esos tejidos, disminuyendo un poco la viscosidad de la sangre y de las plaquetas. Debe usarse por prescripción médica, recordemos, porque es un medicamento también un poco difícil. Los flavonoides que ayudan a disminuir la adhesión leucocitaria ayudan mucho en este asunto, y estos flavonoides son el tipo Daflón, que son tan comunes usar. Y también la fracción purificada de flavonoides micronizada que se usan generalmente. Hay sustancias como el zinc, que se usa para secar las partes circundantes que están un poco húmedas, y finalmente hay que recurrir a la cirugía en muchos casos. La cirugía puede ser la gran solución al problema de la úlcera varicosa. Sin embargo, hay que decir que el postoperatorio no es tan rápido. Igual implica el tratamiento de la úlcera, que es el vendaje, la limpieza, los apósitos, hasta que esa úlcera empieza a mejorar, y en la mayor parte de las veces es exitosa, o sea, se cierra esa úlcera que muchas veces son muy profundas.
El problema de las varices es un problema que afecta más a las mujeres que a los varones. Sin embargo, hay varones que tienen grandes varices y que pueden tener también úlceras varicosas muy severas. Por lo tanto, hay que estar pendientes cuando se tiene este problema de las varices de que la piel no se dañe. Y antes de que ya creamos que va a ocurrir eso, empezar a usar nuestras medias elásticas y también alguna sustancia que nos ayude para este problema de las varices. Amigos queridos, gracias. Ha sido una alegría compartir con ustedes estos temas en esta cita semanal. Si Dios nos permite, nos encontraremos la próxima semana.